Hola, bienvenidos a otra clase más sobre introducción a la informática. En esta oportunidad vamos a ver unidades de medida de almacenamiento de datos, o también conocidas como unidades de medida de memoria. En clases anteriores habíamos visto de que la memoria principal de una computadora es una unidad de almacenamiento interno, así como lo es el disco rígido de la máquina. También vimos que existen unidades de almacenamientos externos, como lo son los discos duros externos, los pendrive, las tarjetas de memoria. Y si retrocedemos un poquito más en el tiempo, nos encontramos con los DVDs, los CDs, etc. La memoria central de una computadora es una secuencia ordenada de celdas de memorias, también llamadas posiciones de memorias. Las memorias centrales contienen miles o millares de celdas de memoria donde se guardan los datos, y en cada celda tiene una única dirección que indica su posición relativa en la memoria. Entonces, cada dato o información se guarda en una celda de memoria y constituye el contenido de esa celda. Ese contenido de cada celda de la memoria se llama palabra. Y las palabras son agrupaciones de bits y se agrupan en conjuntos de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits y de 64 bits. Bien, para continuar adentrándonos en este tema, vamos a ver los sistemas de numeración. Algunos de los sistemas de numeración que existen, no son todos, tenemos el sistema decimal y en la pantalla vemos el sistema binario. El sistema decimal es el sistema de numeración con el cual nos manejamos nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de este sistema. Dice, es el sistema de numeración usado para nuestros cálculos matemáticos. Otra característica es que este sistema lo componen los números desde el 0 al 9. Ahí están los 10 dígitos. ¿Sí? Por eso se denomina sistema decimal de 10. Bien, la base de este sistema es 10. Perfecto. Nosotros nos manejamos para calcular lo que necesitemos con el sistema decimal. Ahora, las computadoras trabajan con un sistema que no es precisamente el mismo con el que nosotros nos manejamos. Ese sistema se denomina sistema binario. El sistema binario significa que trabaja con 2 dígitos, no con 10 dígitos como el decimal, sino binario es 2 dígitos. La base es 2. Esos dígitos son el 0 y el 1. Vamos a ver algunas características de este sistema. Perdón. Ahí está. Es el sistema usado por las computadoras. ¿Sí? El sistema binario lo componen los dígitos 0 y 1. La computadora maneja operaciones lógicas y aritméticas en base a esos 2 dígitos, al 0 y al 1. Y bueno, la base de este sistema es 2, porque se trata de 2 dígitos. Entonces, si la computadora se maneja con este sistema binario compuesto por ceros y unos, entonces todos los gráficos, todos los textos, la música, absolutamente toda la información que maneja una computadora son ceros y unos. ¿Sí? Estos ceros o estos unos los maneja mediante operaciones lógicas y aritméticas. ¿Sí? La unidad más pequeña de información en una computadora corresponde a un dígito binario, que sería el 0 o sería el 1. A este dígito binario se le denomina bit. Bit es la abreviatura de la palabra inglesa binary digits. Bien, vamos a continuar y vamos a ir adentrándonos ya directamente a lo que sería una tabla de las unidades de medida de almacenamiento. Como dije anteriormente, tenemos la palabrita bit, que está compuesta por los dígitos binarios el 0 o el 1. Esta tabla que yo voy a desarrollar ahora corresponde a una tabla del sistema internacional. Este sistema internacional vamos a ver de que contiene y maneja una cantidad de medidas
con las que nos manejamos diariamente, y existe en los prefijos que se utiliza cierta compatibilidad, o se usan muchas veces en diferentes medidas los mismos prefijos. Ya lo vamos a ver. Bien, decía entonces que la unidad más pequeña de información en una computadora sería el bit. El bit, que sería el dígito binario 0 o 1. Ahora, el 0 o el 1 no alcanza para formar una palabra. No alcanza, es muy poco. Entonces, vamos a continuar viendo. Tenemos la otra palabrita que se llama byte, que eso sí es una palabra, ¿sí? El byte está conformado por 8 bits. Es decir, una combinación de 8 ceros y unos, ¿sí? Eso recién forma una palabra, un byte, y se lo expresa mediante la letra B larga. El otro, tenemos otro, a ver, vamos a la otra unidad de medida, tenemos el kilobyte, ¿sí? El kilobyte está representada por las letras K minúscula y B mayúscula, ¿sí? Kbyte o kilobyte, y está conformado por 1024 bytes. Es decir, esta es un kilobyte, son 1024 bytes. Seguimos con la otra palabrita que sigue, en el rango de las unidades de medida, tenemos el megabyte. El megabyte está representado por la M mayúscula y la B larga mayúscula y está compuesto por 1024 kilobytes. ¿Sí? Si ustedes lo ven, vamos saltando de 1024 en 1024. Vamos a ir a la siguiente unidad de medida. Tenemos el gigabyte. El gigabyte representado por la letra G mayúscula y B larga mayúscula y está conformado por 1024 megabytes. ¿Sí? Vamos a una más de las conocidas. Ahí tenemos el terabyte, representado por las letras T mayúscula y B larga mayúscula, y está conformado por 1024 gigabytes. ¿Sí? Bien, hasta aquí todas estas unidades de medidas del sistema internacional son las que más se conocen, son las que son de uso corriente, son las más cotidianas, que uno las menciona y se escucha cuando uno compra algún pendrive o alguna tarjetita de memoria o alguna computadora, de cuánto es la RAM que tiene. Bueno, en definitiva, hasta terabyte son las unidades de medida que nosotros conocemos normalmente, pero hay más unidades de medidas, ¿sí? Vamos a continuar entonces con la siguiente. Lo que le sigue al terabyte se denomina petabyte y se representa con las letras P mayúscula y B larga mayúscula y está formado por 1024 terabytes. Seguimos con la siguiente, el exabyte, ¿sí? Representado por la E mayúscula y la B larga mayúscula y está formado por 1024 petabytes. Tenemos dos más todavía, son medidas extremadamente grandes de memoria, que normalmente no las conocemos, por eso yo las puse con otro color. Bien, continúa el zettabyte, ¿sí? Representado por Z mayúscula y B larga mayúscula, y está conformado por 1024 exabytes. Y la última es la yottabyte, representado por Y mayúscula y B larga mayúscula, y está conformado por 1024 zettabytes. Bien, estas serían las unidades de medidas de almacenamiento o unidades de medidas de memorias. Las que están en blanco serían todas las unidades que normalmente nosotros conocemos, como les dije hace un momento. Las que están representadas en color negro, la petabyte, exabyte, zettabyte y yottabyte, son unidades de medidas también de memoria, pero son de uso específicos en las supercomputadoras. Las supercomputadoras son
computadoras extremadamente grandes que tienen un uso muy específico. Y al ser tan grandes y con usos muy específicos tienen mucha velocidad y tienen una gran cantidad de memoria. Por darles un ejemplo, una supercomputadora serían aquellas que manejan las cuestiones climáticas o más que nada las sísmicas, por ejemplo. ¿Sí? Son supercomputadoras enormes en cuanto a velocidad, en cuanto a tamaño de almacenamiento, en cuanto a su capacidad de memoria, pero son máquinas que tienen usos específicos para medir los sismos o los tsunamis y todos esos temas. Bien, acá hay que notar algo. Las unidades de medida, por ejemplo, acá tenemos el kilobyte, ¿sí? El kilobyte, yo les dije que el kilobyte está representado o está conformado, mejor dicho, por 1024 bytes, ¿sí? El kilobyte. Fíjense que nosotros tenemos un prefijo que es kilo, tenemos un prefijo acá que es mega, el otro prefijo giga, el otro tera, peta, hexa, zeta y yota. Bien, todos estos prefijos, como estamos hablando del sistema internacional, son prefijos que también son utilizados por otras unidades de medidas, no solamente las de memoria, sino también otras medidas. Por ejemplo, si tenemos una medida de distancia, estamos hablando de kilómetro, ¿sí? Kilómetro. ¿Qué significa? Que son 1000 metros, ¿verdad? Bien, otra unidad de medida que conocemos también y que voy a darle el ejemplo con el mismo prefijo kilo, estamos hablando de kilogramos, ¿sí? Una unidad de peso, kilogramos. El kilogramos es 1000 gramos, ¿verdad? Bien, y así lo mismo con transmisión de velocidad de transmisión de información también, las velocidades de transmisión, los hertz, también tenemos los kilohertz. Bien, y así varias unidades de medida que utilizan el mismo prefijo. Bien, ahora, cuando llegamos a las unidades de medida de almacenamiento, tenemos un pequeño inconveniente. Hay algo que no está bien, algo que no está acertado, porque estamos hablando de un prefijo, que sería el kilo, de lo que estoy poniendo el ejemplo. Estamos lo mismo con los megas, los gigas, los tera, con los demás, pero yo les pongo el ejemplo de los kilos. Como el prefijo kilo significa 1000 en las otras unidades de medidas, cuando llegamos a las unidades de medida de memoria o de almacenamiento, vemos que el kilobyte no dice 1000 bytes, dice 1024 bytes. Y acá tenemos un pequeño problemita, es decir, ¿cómo? No entiendo esto. Si el kilogramo es 1000 gramos, el kilómetro son 1000 metros. Entonces, ¿por qué el kilobyte no es 1000 bytes y resulta ser 1024 bytes? Así lo mismo con las otras, como les decía. En lugar de ir de 1000 en 1000, estamos hablando de 1024 en 1024. ¿Por qué sucede esto? Bien, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahí estamos. Bien, en las unidades de medida de almacenamiento, si hablásemos, como decíamos hace un momentito, de kilogramos, 1000 gramos, cuando tocamos el kilobyte, si hacemos para que sea 1000 bytes, tendría que ser 10 a la 3. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa 10 elevado al cubo o 10 elevado a la tercera potencia? ¿Qué significa esto? Que hacemos 10 por 10 es igual a 100, ahí tenemos 2, la multiplicación, ahí tenemos al cuadrado, y si hacemos 100 por 10, lo elevamos al cubo y sería 1000. Esto sería en el sistema decimal, fíjense que tiene la base 10, pero nosotros veíamos recién de que el kilobyte, ¿sí?, tiene 1024 bytes
Y hablábamos de que las computadoras, el kilobyte estamos hablando de que el byte es de las computadoras, veíamos de que las computadoras trabajan en sistema binario, es decir, que no es correcto poner una base 10, sino que la forma de calcular sería con una base 2 del sistema binario. En síntesis, redondeando, esto es para que ustedes lo sepan, pero tampoco no pretendo adentrarme demasiado en el tema, porque ya es suficiente con que uno lo sepa. Si nosotros hacemos 2 elevado a la décima potencia, si nosotros hacemos así, nos va a dar 1024 bytes, que es lo que estábamos viendo recién en la tablita. ¿Cómo llegamos a los 1024? Llegamos haciéndolo a la décima potencia. Hacemos 2 por 2 es 4. Ahí ya multiplicamos 2. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. 128 por 2, 256. 256 por 2, 512. Y acá ya estamos, ya multiplicamos 9 veces y vamos a la décima, a la última, 512 por 2, 1024. ¿Sí? Entonces, ahí está la forma y el por qué. Cuando veíamos recién el kilobyte tiene 1024 bytes, porque sería 2 a la 10, como trabaja en sistema binario, la base 2 elevado a la décima potencia. Eso es correctamente, ¿sí? Y específicamente lo que el tamaño de un kilobyte. Lo mismo 1024 kilobytes, el tamaño de un megabyte, 1024 megabytes, el tamaño de un gigabyte, 1024 gigabytes, el tamaño de un terabyte, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vemos de que no es ya el sistema decimal el que se maneja, como está en el sistema internacional, sino el sistema binario, con el que vemos el tamaño real de una unidad de medida de almacenamiento. Bien, continuamos. Y acá, bueno, es el mismo cuadrito y yo les estoy mencionando ahí ya en color los diferentes prefijos que están en el sistema decimal, pero que no es precisamente el valor que se corresponde, porque kilo era 1000, pero en realidad acá es 1024 bytes. De todos modos, estas denominaciones, como son de uso corriente y de uso cotidiano, ya han quedado así. Es decir, que no hay problema. Uno seguirá diciendo el kilobyte, 1024 bytes, el megabyte, el gigabyte, el terabyte. No hay problema, ¿sí? Pero es importante que uno sepa, que uno tenga conocimiento de que el por qué acá el kilobyte no son 1000 bytes, sino 1024 bytes. Bien, a continuación vamos a ver otra tablita, ¿sí? Que son las unidades de medidas de almacenamiento, pero ya no del sistema internacional. Acá ya hablamos de la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Qué dijo la Comisión Electrotécnica Internacional? A ver, vamos a ver con qué nos encontramos. Bien, tenemos lo mismo que en la otra tabla, que el bit es uno de los dos dígitos binarios, 0 o 1. Tenemos que el byte, representado por la B mayúscula, la B larga mayúscula, es una agrupación de 8 bits. El byte sería la palabra que yo les hablaba, que contiene cada celda de memoria. Es decir, que un byte nos hace una letra, nos hace un signo de puntuación, nos hace un número. Un byte que está formado por 8 bits. Luego tenemos lo que recién veíamos como kilobyte en la Comisión Electrotécnica Internacional. Para dejar ya bien asentado y bien clara la tabla, estipula de que se utilizan las dos primeras letras del prefijo que habíamos visto en el sistema internacional, que decía kilo,
respeta las dos primeras letras y las otras dos letras pone la B larga y la I, representando binario. Es decir, que acá toma el kilo del sistema internacional, le pone las dos letras, la palabrita de binario y el byte. Y ahora sí, esta sería una denominación correcta, ¿sí? Una denominación que es lo que ya tiene precisión, ¿verdad? Porque sería el kibibyte representado por la K minúscula, la I minúscula y la B larga mayúscula. Así se representa kibibyte, tiene cierto 1024 bytes, y eso es preciso. Esto es preciso. Bueno, vamos a ver las otras medidas que están lo mismo. En lugar de megabyte, la Comisión Electrotécnica Internacional dispuso que se denomine mebibyte. También tiene 1024 kibibyte. Luego tenemos, en lugar de gigabyte, es el gibibyte de 1024 mebibyte. El tebibyte, en lugar de lo que habíamos visto recién de los terabytes, de 1024 gigabyte, y así continuamos con pbyte, xbyte, el cbyte y el yobyte, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, de esta manera la intención no es cambiar un sistema de unidades, sino dejar ya en claro y que ustedes tengan conocimiento de que lo que normalmente utilizamos como denominación de unidades de medida de almacenamientos, como el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, bueno, todos esos los usamos, los continuamos utilizando, pero no indican con precisión el tamaño que tienen, ¿sí? Bien, quería esto dejárselos ya en claro, por si en algún momento ven alguna bibliografía sobre el tema y para que tengan conocimiento. Pero en la práctica lo usual, se lo repito, es encontrarnos con las denominaciones del sistema internacional. Veremos siempre veremos que se habla normalmente de una memoria RAM de 4 GB o de 8 GB, el pendrive de 16 GB, un disco rígido de tantos terabytes, bueno, etc. Bien, dicho esto, vamos a continuar con esta clase de las medidas y vamos a ver cómo se hace la conversión de estas unidades. Fíjense en este gráfico, está muy bien graficado, valga la redundancia, en forma escalonada, ¿sí? Las diferentes unidades de medida que veíamos. Está el bit, está el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte. Llegamos hasta el terabyte porque, como les dije hace un momento, son las unidades de uso cotidiano y son las unidades que nosotros por ahí vamos a ver hasta terabyte en los tamaños de discos y de otros dispositivos. No vamos para las otras medidas más grandes porque son, como les dije, de uso específico para las supercomputadoras. Son grandes tamaños de almacenamiento de datos, ¿sí? Bien, este gráfico está muy bien expresado porque si uno quiere hacer una conversión de unidades, digamos que uno tiene algo cierto expresado, una cantidad expresado en gigabyte y los quiere bajar a kilobyte, quiere hacer la conversión, ¿cuántos kilobytes serían tantos gigabyte? Bueno, en ese caso, para bajar hay que hacer la multiplicación. Se multiplica. Esto se lo tienen que grabar. Para bajar tienen que multiplicar. Y en el caso de que quieran ver cuántos bytes, por ejemplo, lleva elevar, ¿cierto?, nuestros bytes a megabytes, ¿sí?, tenemos que dividir para subir, ¿sí? Esto está muy bien expresado y ahora a continuación les voy a dar unos pequeños ejemplos. Bien,
Acá tenemos un ejemplo de conversión. Si deseo convertir 10 megabytes en kilobytes, ¿qué debo hacer? Bien, en primer lugar, se hace una regla de 3 simple. ¿Sí? Estamos hablando de 10 megabytes a kilobyte. Es decir, estamos acá, megabyte, y yo los quiero llevar a kilobyte. ¿Cuántos kilobytes serían 10 megabytes? Como yo tengo que bajar, ¿sí? Para saber cuántos kilobytes van a ser, entonces necesito multiplicar. ¿Sí? Bien, continuamos y lo tenemos acá. Si un megabyte, como veíamos en la tablita recién, son 1024 kilobytes, ¿cuántos van a ser 10 megabytes? X kilobytes. ¿Me siguen? Como les dije que hay que multiplicar, ¿qué es lo que multiplicamos? Nuestros 10 megabytes los multiplicamos por los 1024 kilobytes, que sería 1 megabyte, ¿verdad? Entonces hacemos 10 por 1024 y nos va a dar un resultado de 10.240 kilobytes. ¿Sí? Entonces, si uno convierte 10 megabytes en kilobytes, tenemos el resultado que 10 megabytes son 10.240 kilobytes. Es muy simple, es una regla de 3 simple. Y con con la escalerita esta de las unidades, aprendiéndose cuándo hay que bajar, para bajar hay que multiplicar y para subir dividir, se hace muy simple la conversión. ¿Sí? Bien. Acá tenemos, bueno, nuevamente nuestras unidades de medida de almacenamiento. ¿Cómo las vamos a ver siempre? Sabemos ya de qué se trata esto, de que un kilobyte son 1024 bytes o un megabyte son 1024 kilobytes. No son 1000, sino 1024. Ya lo tenemos a eso bien en claro. Tenemos la escalerita de las conversiones y acá vamos a hacer otro ejercicio. ¿Sí? Dice el ejercicio 1: si tengo un DVD de 4812,8 megabytes, acuérdense, megabytes, ¿a cuántos gigabytes equivale? Es decir, que hay que transformar megabytes a gigabyte. O sea, venimos nuevamente a la escalerita, tenemos que transformar megabyte, ¿sí?, a gigabyte. Es decir, que en este caso tenemos que subir. Hay que subir. Y acá estamos viendo de que para subir hay que dividir. Bien, volvemos a nuestro ejemplo y vamos a desarrollar esta conversión. Entonces tenemos megabyte y los tenemos que llevar a gigabyte. Vimos en la tablita internacional del sistema internacional que 1 gigabyte es igual a 1024 megabytes. ¿Sí? Ahora vamos a preguntarnos cuántos megabytes son 4800. ¿Cuántos gigabytes tiene que ser 4812,8 megabytes? ¿Sí? Completamos nuestra regla de 3 simple. ¿Sí? Ahí tenemos la cantidad de megabytes que tenemos y los tenemos que llevar a cuántos gigabytes van a ser eso. ¿Cómo teníamos que hacer? Vimos que hay que dividir. ¿Qué es lo que dividimos? Dividimos 4812,8, que es lo que sabemos que tiene nuestro DVD, y lo vamos a dividir en los 1024 megabytes. ¿Sí? La cantidad total de megabytes los dividimos en los 1024, que sería 1 giga. Y ahí, como resultado de esa división, nos da que el resultado sería 4,7 gigabytes. Y ahí ya tenemos, ¿cierto? 4812,8 megabytes es igual, ¿sí?, equivale a 4,7 gigabytes. Bien, ahí está, esa es nuestra respuesta. Un DVD de 4812,8 megabytes equivale a 4,7 gigabytes. Perfecto. Tenemos otra. Ahí hicimos un ejemplo de conversión hacia arriba, es decir, haciendo una división. Acá vamos a ver este otro y después ya les doy el trabajito práctico para que ustedes puedan hacer los cálculos
y teniendo en cuenta la tabla de conversiones. Bien, el ejercicio 2 dice, ¿cuántos CD se necesitan para igualar la capacidad de un DVD de 4,7 GB? Se lo leo de vuelta. ¿Cuántos CDs se necesitan para igualar la capacidad de un DVD de 4,7 GB? Fíjense, yo les usé las mismas medidas del ejercicio anterior, así que para que podamos ahí nomás constatar si sale bien o no, bueno, serían las mismas medidas. Bien, como datos tenemos que el DVD tiene 4,7 GB, que lo dice acá. Y también tenemos el otro dato, que un CD tiene 700 megabytes. Entonces la pregunta es, ¿cuántos CDs de 700 megabytes se necesitan para llegar a la capacidad de un DVD, que es 4,7 GB? Bien, acá tenemos gigabyte y acá tenemos megabyte. El planteo, bueno, primero hay que igualar las unidades. Entonces hacemos nuestra reglita de 3 simple. 1 GB es igual a 1024 megabytes. 4,7 GB sería X megabyte. Recuerden, nosotros tenemos que bajar, digamos, de los gigabytes a megabyte, ¿sí? Porque es lo que estamos buscando, saber cuántos CD van a ser, por eso tenemos que llevarlo a megabyte. ¿Cuántos CD va a ser para igualar la capacidad que tiene el DVD? Bien. Como tenemos que bajar de gigabyte a megabyte, si recuerdan la tablita, la escalerita de las conversiones, cuando se baja hay que multiplicar. ¿Qué multiplicamos? 4,7 GB los multiplicamos por los 1024, que sería 1 GB, ¿sí? Hacemos la multiplicación y nos va a dar como resultado 4812,8 megabytes. Es decir, que 4,7 GB es igual a 4812,8 megabytes, ¿sí? Esto, si ustedes lo ven, lo van a ver detenidamente. Bueno, como les dije recién, utilicen las mismas medidas del ejercicio anterior, los mismos números. Bien, ahí ya igualamos. Ahí sabemos que en megabyte, los 4,7 GB, estos son 4812,8 en megabyte. Pero la pregunta es, ¿cuántos CD se necesitan para igualar la capacidad esta del DVD? Entonces ya tenemos megabyte, que sería la unidad la unidad máxima de un CD. Ahora tenemos que ver cuántos CD entran, ¿cierto?, para llegar a igualar estos 4812,8 megabytes. Bueno, es muy simple, ya lo habrán advertido, ¿sí? Ahí les pongo nuevamente los datos, lo que sería un DVD en megabyte y lo que sería un CD en megabyte también. Y lo que se hace es, teniendo ya igualadas las unidades, se divide el valor del DVD, 4812,8, lo dividimos en 700 megabytes para que nos dé la cantidad de CD. Hacemos esa operación y nos da 6,87 CD, ¿sí? Porque estamos dividiendo megabyte en megabyte, nos da 6,87, sería CD. Como no lo podemos dividir, no lo podemos cortar o quebrar al disco, al DVD, tenemos que redondear hacia arriba, ¿sí? Entonces se necesitan 7 CD para igualar la capacidad del DVD, que era de 4,7 GB. ¿Se entiende? Lo bueno de que ustedes tienen el video, si algo se les escapa, lo vuelven a ver y lo vuelven a ver y lo van haciendo en papel ustedes también para que lo puedan entender. Bien, a continuación, y ya finalizando, les doy el trabajo práctico de unidades de memoria y les estoy dando 4 para que hagan 4 cálculos, 4 operaciones de conversión, ¿sí? Por cualquier duda, por cualquier consulta, no dejen de llamarme y mandarme un mensajito, comunicarse por los medios que nos venimos haciendo, vía WhatsApp, vía correo electrónico, no hay problema.
lo hacen y así vamos viendo. Creo que con la explicación lo van a poder hacer sin ningún problema, pero aún así estoy a su disposición. Que anden muy bien.